Hola, bienvenidos a otro capítulo de Negocio Digital. Les habla Ricardo Barona y hoy vamos a hablar de la estrategia de creación para una aplicación. Mucha gente se pregunta o piensa que no es necesario que las personas hoy en día sepan cómo se desarrollan aplicaciones, pero se equivocan bastante porque hay un detalle muy importante. Una de las cosas más importantes en el desarrollo de aplicaciones no está en la programación, está en determinar qué se necesita hacer. Y sobre eso va a ser este video. En este video más o menos vamos a hablar de este tema de la estrategia de una creación de aplicación, vamos a ver unos temas muy por encima y les voy a explicar más o menos qué tiene que hacer uno para determinar cómo es una aplicación. En mis años de experiencia he conocido muchas empresas que quieren hacer o desarrollar aplicaciones para su compañía, pero no saben qué información necesitan o cómo deben determinar qué es lo que necesitan. Y ahí está el error más grave. El error más grave de una aplicación es que no la desarrolle la empresa, es decir, que no defina qué necesita la empresa, sino que espere que una persona externa a la empresa diga qué debe llevar. Todas las empresas son distintas, todas funcionan de su propia manera y eso determina que las aplicaciones deberían ser dictadas por la empresa para que un programador las desarrolle y no lo contrario. Entonces arranquemos. Lo primero que uno necesita cuando va a hacer una aplicación es determinar un objetivo. Entonces, ¿qué es esto del objetivo? Bueno, tengamos en cuenta que es uno o varios. No necesariamente solo hay un objetivo, hay herramientas que tienen múltiples objetivos, demasiados objetivos, y día a día las herramientas empiezan a encontrarse con nuevos objetivos que deben llevar a cabo. Para el mejor ejemplo, una de las herramientas más famosas del mundo es Facebook. Facebook arrancó con un objetivo que era conectar a la gente, y a medida que se fueron dando las cosas, la misma herramienta empezó a tener distintos objetivos como permitir compartir fotografías, permitir escribir comentarios en las fotografías, permitir crear grupos, permitir crear páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos pueden ser muy variados, ¿no? Los objetivos pueden ser agilizar un proceso, por ejemplo, cuando yo quiero agilizar un papeleo o una información, entonces, para el mejor ejemplo podríamos tener que una empresa tiene muchos puntos y requiere que toda la gente de la empresa tenga información con respecto a esos puntos. Entonces es tan sencillo como una base de datos, una aplicación que permite entrar a la gente y ver dónde están los puntos de venta. Simplemente imagínense una empresa como por ejemplo Baloto, que necesita tener un registro de dónde están todas las máquinas que tienen. Si yo simplemente tengo una lista de Excel, pues yo tendría que enviarle esa lista de Excel a todo el mundo y no podría actualizarla y que todo el mundo la viera, o bueno, es decir, digamos que las personas de mi empresa la vieran en tiempo real. Pero a través de una aplicación, si yo tengo la aplicación bien montada, para agilizar también el proceso de información, yo puedo subir hoy que instalamos una máquina en cierta dirección y con solo subirla en este momento ya el resto de la compañía puede entrar a la información de dónde están las máquinas y encontrarlo todo. Entonces eso por ejemplo es agilizar un proceso, permitir a nuestros clientes realizar pedidos por internet, podemos recibir información específica y muchas otras cosas. Por ejemplo, recibir información específica, el más común es las quejas. Si yo necesito recibir quejas y reclamos, pues ese es el objetivo de una herramienta, poder recibir quejas y reclamos, por ejemplo. Bueno, cuando ya tengamos el objetivo, vamos a pasar al target. Este es un tema que se salta mucha gente y que es muy importante. El target responde a quiénes va dirigida la herramienta. Es complejo este tema porque la gente generalmente, en un escaso conocimiento de esto, dice que va dirigida a todo el mundo, pero realmente no todas las herramientas van dirigidas a todo el mundo. Para el mejor ejemplo está que las herramientas, incluso las más fáciles que funcionan por internet, pues solamente van dirigidas a las personas que tienen internet, así de sencillo. Pero hay herramientas un poco más complejas, como por ejemplo una aplicación online podría ser para, no sé, para medicina. Pero cuando ustedes se dan cuenta,
un doctor dura muy poco tiempo frente a un computador. Entonces hay que determinar ese tipo de cosas. Entonces hablemos de cómo son estas personas. Hay que ver cómo son estas personas en general, cómo es su vida diaria, cómo funcionan, tienen acceso o no tienen acceso, ¿listo? A través de qué medios acceden a la herramienta, porque por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona que trabaja en oficina todo el día, pues seguramente tiene acceso a internet a esa herramienta posiblemente a través de internet, como a través de un computador, pero es muy distinto el acceso de una herramienta a través de un computador que de una tableta o que de un celular. Entonces es importante definir qué medios tienen para acceder a la herramienta. Un ejemplo serían los vendedores. Los vendedores hoy en día pueden tener tabletas o pueden tener celulares, pero no andan con un computador por la calle. Entonces yo necesito determinar desde qué medios acceden a la herramienta para determinar detalles técnicos que le tengo que explicar al programador para que él sepa hacer la herramienta de la forma correcta. Y tenemos la información necesaria. Aquí fallan muchas empresas en el desarrollo de la información necesaria. Aquí es donde un programador va a una empresa y les dice, hombre, ¿qué necesita saber de sus clientes? De lo que realmente necesita cualquier información. Pero digamos que estamos hablando de una aplicación online que recibe información de los clientes. Entonces el programador le preguntaría a la empresa, bueno, ¿usted qué necesita saber de los clientes? Y la respuesta más común de una empresa es, no sé, ¿qué es lo que se usa? Eso es absurdo, porque realmente uno necesita saber de sus clientes cosas muy específicas y cada empresa va a funcionar distinto. Entonces es importante saber qué información se requiere. Prácticamente también es importante definir si sí es necesaria o no. ¿Cómo sabe uno si es necesaria o no? Pues por ese objetivo. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, que es permitir a nuestros clientes realizar pedidos por internet, pues hombre, yo necesito solo la información necesaria. Yo no necesito saber, por ejemplo, ¿qué les digo yo? ¿Cuántos hijos tiene el cliente? O cuando cumple años. Eso es información más específica de un CRM. En este caso, si yo estoy diciendo solamente quiero que pues mi objetivo es que el cliente pueda pedir por internet, pues yo necesito información muy básica como el nombre del cliente, de pronto documento de identidad si es necesario, dirección para poder enviarle el producto, teléfono por si acaso no existe la dirección o si se tienen problemas, email, etcétera. Bueno, que otro tipo de información que se necesita en un pedido online obviamente es qué producto requiere y muchas más cosas, pero bueno, hablemos por ahora hasta aquí, qué información se requiere. Y por último, ¿qué tipo de información es? Resulta que el tipo de información, bueno, primero hablemos, acá hay prácticamente un grupo y este otro es otro grupo. ¿Listo? Entonces, la información puede ser abierta o cerrada. Entonces, abierta es, por ejemplo, el nombre. Ustedes no le van a dar a seleccionar una persona que va a hacer un pedido online que ponga, que seleccione entre los nombres que usted tiene en la base de datos. Esa es abierta porque él va a poner su nombre, no importa cómo sea, no importa de qué tipo sea, no importa qué tan largo sea o qué tan corto. Y cerrada cuando uno da solamente opciones para seleccionar. Por ejemplo, cuando uno tiene términos y condiciones en un formulario, uno lo que le pide a la gente es decir, hombre, ¿acepta o no acepta las condiciones? Así de sencillo, solo tiene esas dos opciones. O cuando yo tengo un formulario, sí, digamos que un formulario donde la gente pide entre 3 productos que yo tengo, pues no lo voy a dejar abierto porque no es pídame cualquier cosa en su vida, es pídame entre estos productos. Ahora, el otro grupo que tenemos es textos, números y booleanos. Booleanos viene de boolean, que es verdaderos y falsos. En textos estamos hablando de cualquier texto. Y en números estamos hablando, obviamente, de números. Pero entonces es importante determinar que cuando se está hablando de números es porque se requieren hacer cálculos. Cuando hablamos de, por ejemplo, un teléfono, casi nunca un teléfono se trabaja como número, porque uno no suma los teléfonos de los clientes, ni multiplica, ni hace ese tipo de cosas. Sería absurdo.
Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de, a ver, aquí tenemos nuestra pantalla, una hoja de Excel, y entonces vamos a decir que nosotros tenemos una empresa y que queremos organizar a nuestros clientes. Así de sencillo, simplemente queremos organizar a nuestros clientes. Entonces necesitamos, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, queremos organizar a nuestros clientes. Entonces veamos, ya tenemos el objetivo. Ahora, ¿a quién va dirigido? Bueno, la herramienta está dirigida a las personas que trabajan dentro de la empresa, porque esta herramienta lo único que va a hacer es meter la información de los clientes para que pueda ser accesible desde cualquier computador de la empresa. Listo, y que cualquier persona que trabaje en nuestra empresa esté ahí. Entonces, vamos a poner objetivo. Vamos a organizar información de los clientes. ¿Por qué nos podría servir? Digamos que nosotros tenemos 5 vendedores y un vendedor se va, simplemente se va. Generalmente cuando un vendedor se va, puede ser incluso por una desaparición, simplemente él desaparece y nunca vuelve y no sabemos nada de él. Si nosotros tenemos este sistema y el vendedor lo trabaja bien, toda la información de esos clientes que está manejando ese vendedor sigue estando acá. Si no la manejamos bien, el vendedor siempre tuvo el control de la información y nosotros ya no tenemos ningún acceso y ningún otro vendedor va a poder manejarlo. Entonces aquí vamos a poner objetivo, organizar la información de los clientes, target, departamento comercial. Es decir, lo que nos interesa a nosotros de escribí mal. Lo que nos interesa a nosotros de esta aplicación es que todo el departamento comercial tenga acceso a la información organizada de los clientes. ¿Por qué sería bueno esto en vez de una tabla Excel? Porque si yo tengo una tabla Excel, en vez de una aplicación, las personas, digamos que un comercial coge el Excel, lo llena, después se lo pasa al otro, la otra persona le pone otros datos, el anterior ya tiene un archivo distinto, se lo envían a otro, ese le pone otros datos, entonces ya son 3 archivos distintos, se lo envían a otro, ya es otro archivo distinto, y entonces empiezan a haber muchas cosas sueltas. La diferencia en un sistema es que, sobre todo online o en la nube, es que todo se trabaja en conjunto, toda la información sale de un solo punto, entonces no importa cuántas personas lo hayan actualizado, la información siempre está. Eso es como hablar de, por ejemplo, cuando uno trabaja documentos compartidos en Google Docs. Bueno, entonces ahora viene el tema de determinar. Bueno, ya sabemos que estas personas van seguramente a tener acceso. Departamento comercial con acceso vía celular. Smartphone, pongámosle porque realmente celular no es muy... Listo. Bueno. Y ahora vamos a ir a la información necesaria. ¿Qué información se requiere y de qué tipo es? Entonces vamos a ver. ¿Qué información se requiere? Se requiere el nombre del cliente. Vamos a incluso hablar aquí de tablas. Vamos a hablar que esta es nuestra tabla clientes. ¿Listo? Entonces tenemos nombre del cliente. ¿Qué otra información podríamos necesitar? Pues podríamos necesitar el NIT de la empresa. Porque, bueno, vamos a ir ahora armando esta parte. Entonces digamos que el nombre del cliente es, no sé, no me sé el, bueno, digamos que Nike. Solo como por decir uno, ¿no? Esto no, obviamente no tiene datos reales de nada. 900.600.500-1, por ejemplo. Ese es el NID. Digamos que ese fuera el NID de Nike. Aquí yo voy a poner un ID, que va a ser 1. Generalmente las aplicaciones tienen un ID inicialmente. Este prácticamente ni lo tienen que pensar. La persona que desarrolla la herramienta, o sea, el programador, va a ser quien se encargue de esa parte. Pero ustedes tienen que saberle decir qué información necesitan. Nombre del cliente, NID, teléfono,
dirección, tenemos a ver, nombre, NID, teléfono, dirección, cuenta bancaria. ¿Por qué podríamos necesitar, por ejemplo, el teléfono? Obviamente, por si necesitamos llamar, la dirección si necesitamos enviar algo, por ejemplo, las facturas las tenemos que enviar a los clientes, y cuenta bancaria en este caso, porque digamos que, bueno, en un cliente no tanto, no es tan importante. Es más importante de pronto en un proveedor que en un cliente. Incluso esta lo voy a quitar, ¿cierto? Porque la cuenta bancaria, si yo no le pago al cliente, pues no necesito la cuenta bancaria. Nombre del cliente, NID, teléfono, dirección, ciudad, por ejemplo, país. Bueno. Nombre del cliente, NID, teléfono, dirección, ciudad, país. Bueno, digamos que este puede ser, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos de qué tipo es cada información. Este es de texto. Esta es de texto también. ¿Por qué es de texto y no de número? ¿Por qué no es un número que vayamos a calcular? Teléfono, digamos que es 6, 50, 50, 50. También puede ser de texto. ¿Por qué tiene que ser de texto? Porque a veces uno en el teléfono pone, por ejemplo, el indicativo. Entonces 57, 1, espacio tal. Y no todo el mundo escribe los teléfonos pegados. Algunos los escriben con espacios. Y no va a haber cálculo. Por eso sigue siendo de texto. Dirección. Entonces, carrera 101, número 34, 12, por ejemplo. Sigue siendo de texto. No voy a hacer ningún tipo de cálculo. Ciudad, Bogotá, igual. Y país, Colombia. Entonces, obviamente este va a ser de texto. Y de texto. Y listo, así es sencillo. O sea, yo tengo que saber de qué tipo es cada información, de tal forma que cuando me quede el sistema, incluso voy a cambiar esto acá y lo voy a poner aquí. Cuando quede listo el sistema, simplemente se van incluyendo los datos de aquí para abajo. La siguiente empresa entra ahí debajo y así. Pero un segundo que lo voy a organizar rápidamente para que quede bien. Listo. Entonces prácticamente con esto ya tengo una primera base de nuestra aplicación. Nuestra aplicación buscaba organizar la información de los clientes. Ya lo tiene. Y es para el departamento comercial vía smartphone. Pero entonces digamos que ahora no solamente queremos que sea los clientes, queremos que ahora, digamos que no es, ya terminamos este objetivo, ya lo organizamos nuestro sistema, ya funciona como debería funcionar. Ahora vamos a hacer un sistema para, hablemos de los productos. Entonces, organizar, programación de los productos. Y entonces aquí vamos a hablar de otra tabla. Obviamente aquí, esto prácticamente es lo que ustedes tienen que saber cuando van a hablar con el desarrollador. Le tienen que decir, hombre, necesitamos que tenga nombre del cliente, NID, teléfono, dirección, ciudad, país, etc. Ahora vamos a hablar de los productos. Epa. Listo. Entonces vamos a poner esto grandecito. Negrilla, listo. Y entonces, igual va a tener un ID, como siempre. Ahora vamos a hablar de nombre del producto. Listo. Vamos a hablar de... bueno, hablemos de descripción. Vamos a hablar además de... bueno, aquí se puede, dependiendo del sistema, se puede hablar de muchas cosas, pero en este caso solamente vamos a hablar de nombre del producto, descripción y vamos a hablar de precio. Listo. Digamos que esto es lo que tiene este sistema y ya.
Entonces, nombre del producto va a ser de tipo texto. Descripción va a ser de tipo texto igual. Pero precio va a ser de tipo número. Porque este sí es un producto que digamos que tiene como tal un valor que se va a sumar. Porque yo sí voy a sumar varios productos. Entonces este de una vez tiene que ser de número. Tengan en cuenta que yo no dije aquí moneda. No importa, simplemente estamos hablando de número. Moneda es un tipo de formato de número. Entonces tenganlo en cuenta. Listo, entonces aquí por ejemplo mi producto pueden ser rosas, por ejemplo. Somos una empresa que vende flores. La descripción es rosas rojas de la India. No sé ni siquiera si las rosas se ven en la India, pero no importa. Y el precio puede ser, rosas por producto. Por ejemplo, aquí podríamos poner un valor intermedio, que podría ser, ¿cómo se llamaría eso? Paquete, no, pero presentación. Y la presentación va a ser, por ejemplo, 12 rosas. Por lo tanto, ya sabemos que es de texto. Listo, entonces tenemos que el nombre del producto son rosas, la presentación es que viene de 12 y la descripción es rosas rojas de la India y el precio va a ser, no sé, 20.000 pesos. Listo. Pero otro producto, bueno, este va a ser el 1. El segundo producto puede ser, no sé, rosas también. Pueden venir 6 rosas. Descripción, rosas rojas de la India. Y el precio pueden ser 10.000. Como pueden ver, tenemos dos productos que son prácticamente iguales, pero lo cambia la presentación y el precio. Entonces, esta es una forma de ubicar las cosas, ¿no? Esto me permite además que el sistema busque. Si ustedes ven, todos estos campos también lo que permiten es buscar. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, en un email y ustedes le dicen búsqueme por asunto, él lo que hace es dentro de la tabla que él tiene, una columna se llama asunto y va a buscar el asunto que ustedes buscan, o por nombre de la persona que les escribió y él en la columna de nombre va a buscar el nombre que ustedes buscan. Entonces prácticamente todos los sistemas funcionan en base a esto. Listo, ahora vamos a hablar de, por ejemplo, bueno, digamos que ya tenemos que el departamento comercial puede organizar la información de los productos. Relativamente sencillo. Entonces ahora vamos a ver un detalle adicional. Este último detalle que lo vamos a meter a este sistema va a ser un poco más complejo el tema. Entonces vamos a decir que tenemos dos clientes. El segundo puede ser Adidas con NIT 800, 500, 300, 2. Listo. Me quedo guión 23. Digamos que el teléfono es, listo, calle 24, número 32, 65, bueno, 56, está en Cali, digamos, Cali, y también está en Colombia, obviamente. Listo. Que ustedes ya se van dando cuenta lo del tema de las búsquedas, ¿no? Si yo quiero encontrar solo lo que hay en Colombia, él lo que hace es devolverme los que acá hay en Colombia. Si yo quiero todos los de Bogotá, él me va a devolver esto. Aunque, bueno, estos son detalles que ustedes no hace tanta falta que los sepan, pero que es importante que más o menos se hagan la idea para cuando tengan que dirigir eso. Hoy en día esto es prácticamente el futuro. El futuro es que todas las personas deberían aprender un poco de tecnología de la información para poder definir las aplicaciones. El hecho está en que quien tiene la idea tiene el poder, sobre todo si la tiene bien clara, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a decir que nuestro objetivo cambió. Ya teníamos organizada la información de los productos también. Entonces ahora queremos organizar que los clientes no necesariamente son una empresa. Entonces hay contactos dentro de esos clientes. Entonces organiza la información de los contactos de la empresa.
¿Listo? Entonces, yo necesito organizar la información de los contactos. Los contactos, digamos, voy a hacer otra tabla. Yo podría meter aquí los contactos. Entonces, por ejemplo, nombre del contacto. Digamos que es una persona. Entonces, mi contacto en Nike es Juan Rivas. No sé. El teléfono del contacto es 654-85-54. Vean que aquí, por ejemplo, en la empresa no puse celular, porque generalmente el celular es de una persona, no de la empresa. Del contacto, mail del contacto. Entonces vamos a poner aquí mail del contacto. Bueno, entonces celular del contacto 356-55-56, no me importa. Mail del contacto se llama juan@mail.com, por ejemplo. Listo. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo tengo dos personas como contactos en Nike? Tengo dos personas en Nike a los que atiendo, que son nuestros clientes. Dos personas de la misma empresa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a hacer Nike y poner ese contacto, porque estos, cada uno es un hito solito. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es separar esto. Ahí es lo que se llama tener una relación de uno a varios. Uno solo tiene varios ítems. Por ejemplo, una sola empresa tiene varios contactos. Contacto 1, contacto 2 y contacto 3. Pero una sola persona muy posiblemente no es contacto de varias empresas, es de solo una. Entonces aquí se enreda un poquito el tema. Vamos a tener aquí a los contactos. Y entonces voy a pasar toda esta parte de aquí acá abajo. Entonces vamos a tener un ID del contacto. Listo. Aquí le vamos a poner empresa ID. Y como este personaje trabaja en Nike, el ID de empresa es 1. Listo. Nuestro segundo contacto se puede llamar Carlos Pérez. El teléfono puede ser el mismo, digamos el fijo 5485-54, porque lo llamamos al mismo lugar. Y el celular de contacto es 345, listo, que es distinto. Y el mail es carlos@mail.com. Y también trabaja en Nike. Por lo tanto, el ID de la empresa es 1. ¿Listo? No es tan importante que ustedes armen los datos. Lo importante es que ustedes sepan definir este tipo de cosas. ¿Listo? O sea, que definan qué es lo que necesitan, quién lo va a manejar para saber más o menos qué idea pues van a necesitar. Y según eso se armarían estos sistemas. Obviamente esto inicialmente es así, nadie lo ve así, o sea, solamente las personas que entran directamente a una base de datos pueden ver este tipo de datos así, con las tablas y con IDs, y un ID del otro y un ID de otro y las relaciones y etcétera. Pero digamos que la parte importante para cualquier persona hoy en día es saber definir esto y cómo se deberían más o menos armar las tablas. O sea que yo tengo una tabla clientes, pero tengo una tabla contactos, y esta tabla clientes es solamente de la empresa. Entonces digamos, aquí puede ser empresas. ¿Listo? Y estos contactos son clientes, por ejemplo. Entonces eso es lo más importante. Listo. Entonces prácticamente eso es todo por este video. Es muy importante que las personas sepan cómo definir este tipo de cosas para saber qué es lo que necesitan. Entonces, nada, les hablo Ricardo Arona de Negocio Digital. Espero que hayan entendido un poco sobre este tema y que puedan aprovecharlo a futuro para ser capaces de definirles a las personas que vayan a trabajar con ustedes, programadores o etcétera, cómo deben hacer para definir el desarrollo de una herramienta.
ya sea online o sea directamente en red de la empresa, pero es muy importante poder determinar todo este tipo de detalles para que sus aplicaciones puedan hacerlos más efectivos a ustedes y a sus empresas. Bueno, eso fue todo, les habló Ricardo Barona, hasta la próxima, chao pues.